¿Qué pasó en el episodio 44 de Baar? Han pasado meses desde que Ebren se fue a Estados Unidos. Baar, que se entrega al trabajo para no pensar en Ebren en medio de su intensa carga laboral y sus turnos sin dormir, recibe una noticia inesperada justo cuando cree que nunca lo volverá a ver. Ebren regresará temporalmente a Perán para varias cirugías consecutivas. ¿Habrá alguna manera para que Ebren y Baar, quienes tienen que trabajar hombro con hombro nuevamente en el hospital después de meses, puedan estar juntos? Mientras tanto, Ala organiza una fiesta sorpresa para Baar, cuyo cumpleaños se acerca. La verdadera sorpresa de esta fiesta será dejar a Baar patas arriba. El regreso del universo, heridas del tiempo. El regreso de Ebren de Estados Unidos después de meses de separación afectó no solo a Baar sino a toda la dinámica del hospital. Aunque Baar intentó organizar su vida en ausencia de Ebren, su repentino regreso creó sentimientos encontrados en Baar. El anhelo por un lado y los cálculos inconclusos por el otro se reflejaban en las expresiones faciales y la postura de Baar. Los diálogos entre ellos aún conservan rastros de un vínculo ininterrumpido. La distancia creada por el tiempo. La ausencia de Ebren le dio a Baar la oportunidad de respirar y valerse por sí misma. Durante este periodo, se desarrolló como una médica fuerte y como una mujer que intentaba reorientar su vida. Sin embargo, la repentina llegada de Ebren sacude este nuevo equilibrio que Baar había establecido. Ahora no solo hay emociones entre ellos, sino también meses de silencio, palabras no dichas del pasado y traumas vividos. La primera reacción de Baar, fría y distante. Pero cuando lo miras a los ojos, es posible entender que todavía hay algo moviéndose dentro de él. Aunque Baar logró suprimir el vacío en la ausencia de Ebren, no pudo olvidarlo. En el episodio 44 de Primavera, el vacío dejado en la vida de Baar por la partida de Ebren y los diferentes efectos de este proceso en los dos personajes se manejan de manera muy poderosa. Este título no solo representa una separación física, también representa distancia emocional, mental y espiritual. El tiempo cura algunas heridas mientras profundiza otras, eso es exactamente lo que vimos en este episodio. Primavera, inspirada en el poder de la soledad. Baar se sintió inicialmente conmocionado por la ausencia de Ebren, pero con el tiempo, convirtió esta soledad en una ventaja. Durante este tiempo, centrada en su carrera, se ha vuelto más independiente y segura como médico. Intentó suprimir su vínculo emocional con Ebren, pero no pudo romperlo por completo. Ha construido una nueva vida para sí mismo, pero los cimientos de esta vida se basan en el supuesto de que el universo no regresará. La distancia creada por el tiempo le dio a Baar la oportunidad de pensar, procesar el dolor y reconstruirse. Pero al mismo tiempo fue como si se corriera un velo sobre las emociones, y fue la llegada del universo la que levantó el velo. El universo, el colapso interior del estar lejos. En el frente universal, el tiempo ha funcionado más como un escape. Alejarse de Baar significaba alejarse de sus propios sentimientos. Pero a medida que pasó el tiempo, es posible que haya surgido la siguiente conciencia. Por más lejos que fuese, no podía olvidar a Baar. El tiempo ha hecho aún mayor el vacío de los momentos pasados sin él. Se dio cuenta de que Baar había cambiado y que recuperarla ya no era tan fácil como solía ser. Por eso el retorno del universo es tenso. Él también es consciente de lo que la distancia destruye y de lo que magnifica. La gente cambia con el tiempo. Ebren y Baar no son las mismas personas. El tiempo ha transformado a ambos. Baar ahora tiene más control de sus emociones, pero todavía es vulnerable por dentro. El universo sigue en silencio, pero esta vez habla con la mirada, como si fuera consciente de sus errores pasados. En las escenas entre ambos se siente una nueva extrañeza construida sobre esa antigua intimidad. Este distanciamiento es al mismo tiempo trágico y esperanzador, se están conociendo nuevamente. ¿Este tiempo ha sido sanador o ha creado una brecha más grande? ¿Podrán Baar y Ebren volver a ser un nosotros después de esta distancia? El tiempo rompe viejos vínculos y crea otros nuevos en su lugar, pero ¿son estos nuevos vínculos los mismos? ¿La actitud del universo, frialdad o actitud defensiva? Aunque Ebren parece controlado y distante desde afuera como siempre, interiormente también está siendo arrojado al mismo vórtice que Baar. Pero la forma en que expresa sus sentimientos es muy diferente a la de Baar, es más evasiva, evita el contacto visual y se esconde detrás de una máscara de profesionalismo. Especialmente en las primeras escenas de cirugía,
la forma en que Ebren mira a Bahar por el rabillo del ojo muestra que todavía hay una historia sin terminar entre ellos. El público lo siente sin necesidad de decir nada, una hazaña del director y de los actores. El lenguaje de las emociones reprimidas. Cuando Ebren conoce a Bahar por primera vez, su expresión facial es casi como si se hubiera convertido en piedra. Ni una sola frase de "te extraño", ni siquiera una explicación. Solo un hombre tratando de mantener el control con su postura. Pero, ¿es esto realmente cool? No. Esta actitud es en realidad un resultado de la culpa. Ebren se da cuenta de que abandonó a Bahar cuando ella más lo necesitaba. Una defensa del ego que no quiere mostrar debilidad. No quiere parecer frágil delante de Bahar. El estado de sensación de que la primavera ha cambiado. Aquella vieja primavera frágil y emotiva ya ha pasado. La nueva primavera es fuerte y distante, lo que hace que el universo sea más cauteloso. El caos emocional de la primavera. El caos emocional que experimentó Bahar se reflejó muy poderosamente en este episodio. Por un lado, viejas heridas que se han abierto con el regreso de Ebren, y por otro, la responsabilidad que siente como madre hacia su familia. Bahar ya no es solo una médica, es una mujer luchadora. Las cirugías que continúa realizando, especialmente en turnos nocturnos, sin poder descansar, ponen a prueba sus límites psicológicos y físicos. Fiesta sorpresa y desarrollo impactante de Ala. Aunque la sorpresa de cumpleaños de Ala para Bahar parecía cálida y amistosa a primera vista, lo que sucedió al final de la fiesta dejó su marca en el episodio. Esta fiesta de primavera se convirtió en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad emocional. Detalles de la sorpresa, la persona o desarrollo inesperado que llega al final de la fiesta insinuado en los trailers, sacude a Bahar una vez más. Este acontecimiento parece ser el inicio de un nuevo punto de inflexión tanto en la vida privada de Bahar como en su relación con Ebren. El verdadero objetivo de Ala era hacer feliz a Bahar. Cortesía en la superficie, estrategia en el fondo. Desde fuera Ala parece elegante, reflexiva y muy exitosa en las relaciones sociales. A primera vista, un arreglo sorpresa de cumpleaños para Bahar puede parecerle al espectador un hermoso ejemplo de amistad. Pero al observar más de cerca observamos lo siguiente. Quizás realmente quiera hacerte feliz porque demostró una sincera cercanía a Bahar de vez en cuando. Él no la dejó sola y la apoyó en su carrera. Quizás hubiera querido darle apoyo moral porque había presenciado el periodo difícil de su vida, enfermedad, ruptura con Ebren. Así que en cierto modo, el gesto de Ala contiene empatía. Parece que le importa Bahar. Pero por otro lado, también se siente un lado manipulador porque el momento de la fiesta coincide exactamente con la rotación del universo. ¿Podría ser esto una coincidencia? Presenta a Bahar ante el público con la imagen de una mujer exitosa y fuerte, pero en realidad la hace emocionalmente vulnerable. No está en el centro del partido, pero todavía tiene el control. Todo el entorno toma forma sobre un fondo organizado por él. Desde esta perspectiva, Ala puede haber querido establecer una superioridad emocional sobre Bahar o darle a Ebren el mensaje: yo estoy con Bahar, tú no. El objetivo de Ala puede ser en parte hacer feliz a Bahar, pero no es una buena acción completamente incondicional y pura. Porque estos personajes de intenciones grises a menudo provocan rupturas dramáticas en el tono de la serie. Es probable que Ala también esté pensando en asumir ese papel. Historias paralelas y dinámicas. La tensión entre Renjin y Timur aún continúa. Los celos de Renjin vuelven a aparecer con la llegada de Ebren. En el frente de Parla y Umay, se abordan los temas de la empatía y los lazos familiares a través de la relación de Bahar con sus hijos. Aunque la rivalidad profesional en el hospital parece quedar en un segundo plano en este episodio, podría resurgir en episodios posteriores.